Mi nombre es Juan y trabajo como sepulturero. He enterrado a mucha gente en esta vida, desde niños pequeños hasta ancianos, ricos o pobres. Pero hay un funeral que nunca olvidaré, el de María das Dores. Todos en el pueblo sabían quién era, ella. Decían que estaba involucrada con la magia, que era una verdadera bruja. Hubo incluso quien juraba que había hecho un pacto con el diablo. Y mira, el día de su entierro, el cielo estaba completamente nublado, el aire pesado como si hasta el tiempo supiera que algo extraño iba a suceder. Su ataúd era sencillo, hecho de madera oscura, pero se podía sentir que llevaba consigo algo más que un cuerpo. Cuando los sepultureros bajaron el ataúd a la tumba, todo quedó inquietantemente en silencio. Ni siquiera el viento se movió. Parecía como si el propio cementerio hubiera contenido la respiración. Hice mi trabajo como siempre. Cubrí el ataúd con tierra y coloqué una cruz muy sencilla encima. Pero tan pronto como la última pala de tierra cayó en la tumba, sentí que algo cambiaba en el aire. Era como si una sombra invisible se hubiera extendido por todo el cementerio. Traté de convencerme de que era solo mi cabeza, que era el miedo hablando más fuerte por las historias que había escuchado sobre ella. Pero ese mal presentimiento me acompañó durante el resto del día. Más tarde, cuando fui a cerrar la puerta del cementerio, escuché un sonido extraño. Al principio pensé que era solo el viento, pero pronto me di cuenta de que no. Fue un susurro, muy suave, proveniente de su tumba. Me acerqué tratando de comprender, pero el sonido desapareció en el aire, como un eco lejano. Todo dentro de mí me decía que huyera de allí, pero la curiosidad me mantuvo en mi lugar. Me quedé quieto, intentando escuchar de nuevo. Y de repente, silencio total. De la nada, el susurro cesó. Respiré profundamente. Traté de creer que era solo mi imaginación y me fui. Pero cuando salí del cementerio sentí como si algo me estuviera observando. No podías ver nada, pero podías sentirlo. Esa noche en casa no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos era como si volviera a oír ese susurro. Sentí el aire pesado y vi en mi mente la tierra de la tumba de María das Dores, como si algo pudiera salir de allí en cualquier momento. Al día siguiente me di cuenta que no era solo yo. La ciudad era extraña, la gente parecía nerviosa. Los animales estaban agitados y el mal humor flotaba en el aire. Algunos residentes comenzaron a decir que estaban teniendo terribles pesadillas. Todos con la misma figura, una mujer con ojos vacíos mirando desde la oscuridad. Fue entonces cuando me di cuenta, algo había cambiado en el cementerio, algo que no se debió tocar. Y tal vez, María das Dores fue la clave que mantuvo encerrado. Algo mucho peor. Después de aquel entierro nada volvió a ser igual. El cementerio, que siempre había estado tranquilo, parecía estar vivo. Pero no era una buena vida, era algo pesado, malo. Incluso el suelo parecía diferente, como si hubiera sido envenenado por algo malo. Los susurros que escuché la primera noche comenzaron a aparecer con más frecuencia. De la nada, sin previo aviso, como si el viento trajera voces. Pero no había viento en absoluto. Y lo peor, a veces parecía que esas voces intentaban formar palabras, pero no eran palabras que conocemos. Era como si hablaran un idioma que no pertenecía a este mundo. Cuanto más intentaba fingir que no lo oía, más fuerte se oía. Empecé a oír susurros en cada rincón del cementerio, hasta que una noche oscura, justo al final del día, cuando estaba a punto de cerrar las puertas, vi algo que me heló la sangre hasta los huesos. A lo lejos, cerca de la tumba de María das Dores, había una sombra moviéndose. Pero no era una sombra común, como la que produce la luna. Era denso, pesado, se sentía sólido, y ella se arrastraba muy lentamente por el suelo. Esa sombra no parecía normal. Se movía como si fuera un líquido oscuro, deslizándose entre las tumbas hasta desaparecer por completo. Sabía que no era algo de este mundo, pero también sabía que si se lo contaba a alguien, dirían que estaba loca, porque hay cosas que la gente prefiere no creer. Es más fácil fingir que no existen que tratar de comprender lo que no tiene sentido. Pero lo peor de todo estaba aún por llegar. Fue el tercer día después del entierro de María das Dores. Estaba caminando entre las tumbas, haciendo mis rondas, viendo si todo estaba en orden, cuando vi algo extraño. Una de las tumbas era diferente. La tierra estaba patas arriba, como si alguien o algo la hubiera cavado desde adentro hacia afuera. Me acerqué lentamente, sintiendo un fuerte escalofrío recorrer mi columna. El ataúd estaba medio descubierto, pero parecía entero, cerrado. Pero las marcas a su alrededor decían algo más.
Era como si algo hubiera intentado salir de allí. Esa noche dormir era imposible. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de la tumba volvía a mí. Y junto con ella vino esa sombra, esa presencia oscura que sabía que todavía estaba cerca. Me pregunté si María das Dores realmente había descansado en paz, o si había dejado algo atrás, algo que ahora se estaba extendiendo por todo el cementerio. Regresé a su tumba al día siguiente queriendo entender qué estaba pasando, pero lo que encontré allí fue aún más extraño. Esta vez no me esperaba un mundo al revés. Fue algo mucho peor. En el suelo, alrededor de la tumba, había símbolos dibujados en la tierra. Nunca había visto nada igual. Parecían viejos, un poco torcidos, pero llenos de mucha energía. Y justo en el medio, encima de la tierra fría, había una muñeca de trapo. Tenía ojos de botón y una sonrisa forzada. Y definitivamente no estuvo allí el día del funeral. En ese momento ya no tuve dudas. Alguien, o algo, estaba intentando enviarnos un mensaje. Y el mensaje fue claro. Lo acordado allí no se detendría hasta conseguir lo que quería. Eso fue solo el comienzo. Lo que comenzó como susurros y sombras se convirtió en algo mucho peor. El mal ambiente que reinaba en el cementerio empezó a extenderse por toda la ciudad como un veneno. El aire era pesado todo el tiempo, e incluso las personas más valientes comenzaron a evitar salir de sus casas por la noche. Las noches se convirtieron en una pesadilla. Tan pronto como se puso el sol, apareció una espesa niebla alrededor del cementerio. Frío y pegajoso parecía tener vida. Se deslizó lentamente entre las lápidas, como si estuviera buscando a alguien. Hice todo lo que pude para evitar tener que salir después del anochecer, pero mi trabajo requería que patrullara el cementerio por la noche. En una de esas rondas experimenté algo que nunca olvidaré. Caminaba lentamente con la linterna temblando en la mano. Todo estaba en silencio cuando escuché un sonido, como pasos arrastrándose por el suelo. Me quedé quieto, tratando de ver a través de la espesa niebla. Entonces lo vi. En medio de la niebla, una figura comenzó a aparecer. Al principio solo una sombra. Luego empezó a tomar forma. Era una mujer. Tenía el pelo largo y despeinado que le caía sobre la cara. Llevaba un vestido blanco sucio y roto, y parecía flotar, como si no tocara el suelo. Pero lo peor eran los ojos. O mejor dicho, que deberían ser los ojos. En su lugar solo había agujeros oscuros y vacíos que parecían tragarse toda la luz que los rodeaba. Se movió lentamente, flotando, hasta que se detuvo justo frente a la tumba de María das Dores. Se quedó allí, murmurando algo. No entendí las palabras, pero vibraron en el aire con una fuerza aterradora. Estaba congelado. El miedo me detuvo. No podía moverme. La mujer se giró muy lentamente y miró en mi dirección. Oh, ¿cómo sería su mirada si tuviera ojos? Y por un segundo que pareció durar una eternidad, nos miramos fijamente el uno al otro. Un frío cortante invadió mi cuerpo en ese momento, como si la muerte misma me hubiera tocado. No sé cómo, pero logré moverme. Di unos pasos hacia atrás, muy lentamente, tratando de no llamar la atención de aquella cosa. Fue entonces cuando sentí que el suelo vibraba levemente, como si algo quisiera salir de debajo de la tierra. La mujer, o lo que fuera, echó la cabeza hacia atrás y dejó escapar un grito. Un sonido tan fuerte, tan agudo, que parecía cortar el aire. No era humano. Fue un grito de dolor, de odio, de pura maldad. Mis oídos empezaron a zumbar y mi estómago se revolvió. Y en ese momento, no lo pensé dos veces. Corrí. Corrí como nunca en mi vida, sin mirar atrás. Solo quería salir de allí. E incluso después de cruzar las puertas del cementerio, el grito todavía resonaba dentro de mí. Pero lo peor no era el sonido, era la certeza, la terrible certeza de que esa cosa ya no estaba atrapada dentro. Ahora ella era libre, y nada iba a poder detenerlo. A la mañana siguiente la ciudad parecía diferente. Todo era extraño, vacío. Era como si una sombra lo hubiera cubierto todo. Las pocas personas que vi en la calle parecían perdidas, silenciosas, asustadas. Nadie quería hablar de la noche anterior, pero todo el mundo lo sabía. Algo malo estaba pasando y no tardó mucho en empeorar. En los días siguientes comenzaron las desapariciones. Al principio solo había rumores. Alguien que había desaparecido, alguien que no volvía a casa. Pero pronto quedó claro, la gente realmente estaba desapareciendo. Desaparecieron de la nada, sin dejar rastro. Algunas familias se despertaban por la mañana y simplemente sus seres queridos ya no estaban allí. La policía intentó investigar,
pero no encontró nada, sin pistas, sin señal. Fue como si la gente hubiera sido arrancada de este mundo por manos invisibles. Y lo más aterrador fue que algunos de ellos regresaron, pero regresaron diferentes, pálidos, ojos hundidos, miradas vacías, como si hubieran visto algo que nadie debería ver. Algunos ya no hablaban, se encerraron en la casa sin mirar a nadie. Otros solo murmuraban tonterías, hablaron de sombras, voces en la oscuridad y una mujer con los ojos vacíos. Fue entonces cuando me di cuenta. Ya no podía quedarme de brazos cruzados. Si quería proteger la ciudad y a mí mismo, tendría que enfrentarlo. Decidí volver al cementerio. Cogí una vieja linterna y una cruz que me regaló mi abuelo hace años. Pensé que tal vez eso podría protegerme. Esa noche el silencio era asfixiante. Ni siquiera grillos, ni siquiera búhos, nada. La niebla era tan espesa que apenas podía ver dónde pisaba. A cada paso que daba, el sonido parecía extenderse por todo el cementerio, como si me estuviera escuchando. Pero no estaba solo. Doña Carmen, una señora conocida en la ciudad por entender estas cosas espirituales, se ofreció a ayudar. Dibujó símbolos alrededor de la tumba de María das Dores, una mezcla de sal, ceniza y hierbas secas, mientras murmuraba palabras antiguas que nunca había escuchado antes. Yo sostenía la muñeca de trapo, la misma que tenía los ojos de botón, que ahora se sentía pesada, como si dentro de ella hubiera algo más que tela e hilo. Era como si llevara un secreto, o un mal. Comenzó el ritual, y ahí fue cuando las cosas se pusieron serias. El suelo tembló otra vez, solo que ahora mucho más fuerte. Un sonido gutural y profundo vino desde abajo, como el rugido de una criatura enterrada hace mucho tiempo. La tierra alrededor de la tumba comenzó a agrietarse. Las grietas se abrieron, revelando un resplandor rojo y pulsante, una luz que venía de las profundidades. Y en ese momento supe, no estábamos simplemente ante una maldición. Habíamos abierto un camino directo al infierno. En ese momento me di cuenta. Estábamos justo al borde del abismo. De repente apareció de nuevo, la mujer de los ojos vacíos, pero esta vez no estaba sola. Otras sombras comenzaron a surgir de la niebla. Figuras distorsionadas, cadavéricas, con rostros llenos de odio y desesperación, vinieron de todos lados. Se movían como uno solo, una masa viviente de oscuridad y maldad. Rodearon la tumba. Doña Carmen gritó con la voz quebrada: «Pon la muñeca en la tumba. Repite lo que digo. Ahora». Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer la muñeca. Pero lo hice. Lo coloqué en el suelo, justo en el centro del símbolo dibujado, y comencé a repetir las viejas palabras que decía doña Carmen. No entendí qué querían decir, pero sentí su peso en el aire como si cada sílaba tuviera poder. A medida que avanzaba el ritual, las sombras comenzaron a gritar. Se retorcían y aullaban como si los estuvieran arrastrando hacia la tierra. El sonido era insoportable. Una mezcla de gritos, rugidos y crujidos como huesos rompiéndose. El suelo temblaba tan fuerte que pensé que todo iba a derrumbarse. Pero entonces, todo se detuvo. Silencio total. La niebla comenzó a desaparecer, disolviéndose lentamente en el aire. Las grietas en el suelo comenzaron a cerrarse. Las sombras se han ido. El cementerio por un momento volvió a ser simplemente un cementerio. Aún muerto, pero en cierto modo, en paz. Caí de rodillas impotente. Sentí como si me hubieran chupado toda la energía. Doña Carmen, pálida y jadeante, se arrodilló a mi lado. Tomó mi mano suavemente y murmuró: «Lo hicimos». Y luego se desmayó. A la mañana siguiente la ciudad era diferente. La niebla había desaparecido. El aire se sentía más ligero. La gente volvió a salir de sus casas. Sonrió, volvió a mirarse a los ojos. Fue como si el peso que nos oprimía finalmente se hubiera levantado, pero sabía que nada volvería a ser igual. María das Dores sacrificó su propia alma para mantener ese mal encerrado. Y ahora era nuestra responsabilidad asegurarnos de que no volviera a salir a la luz. El sello había sido reforzado. La puerta del infierno estaba por ahora cerrada. Pero dentro de mí, algo susurró: esto no ha terminado. Un día, esa puerta podría abrirse nuevamente. Y la próxima vez tal vez no esté María das Dores,
Quizás no exista Doña Carmen y tal vez nadie pueda salvarnos. Pero, ¿qué pasaría si os dijera que no es la única vez que ocurre algo así por aquí? Hay historias enterradas en este cementerio, secretos que aún no han salido a la luz. Y la siguiente historia será aún más aterradora. Escucharás cosas que preferirías no saber. Si quieres seguir conmigo en este viaje entre las sombras, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que viene te va a trastocar la cabeza. Nos vemos en la próxima historia, si tienes el coraje